La verdad del sustituto. El día de hoy vamos a ver ya el tema 4 que tiene que ver con la verdad del sustituto. Y bien, te preguntarás, ¿cómo es esto? Bueno, mira, es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y murió en nuestro lugar, pagando el precio completo de nuestras culpas. Y para eso vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5, que dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todos nos descarriamos para vivir conforme a nuestra propia voluntad y dejar de lado el camino de Dios. El apóstol Pablo declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto indica que nuestro Señor Jesucristo se humanó para salvarnos. Jesús vino a vivir bajo las mismas tentaciones nuestras, pero nunca hizo pecado. Después de haber resistido los ataques del diablo, ustedes recordarán que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y estando en el desierto 40 días, dice la Biblia que vino el enemigo y le tentó, y entonces Jesús fue 3 veces tentado por el enemigo, pero Jesús venció con la palabra cada una de ellas, y por eso dice la Biblia que Jesús nunca hizo pecado. Después de haber resistido entonces esos ataques del enemigo, estuvo dispuesto a sufrir el rechazo de los suyos, para después echar sobre sí mismo nuestras culpas y sufrir el castigo por nuestros pecados. Nos sustituyó para ello. Por eso consideremos que el sacrificio de Cristo nos proporciona la salvación en 3 aspectos. Somos salvos de la paga del pecado. Ese es el primer aspecto que Cristo nos proporciona en su salvación. Nosotros, como creyentes, por medio de Cristo y en Cristo, ha quedado libre el castigo del pecado que merecía sufrir eternamente. Cristo sufrió en carne propia el cruento sacrificio que merecíamos por nuestro pecado. Él fue castigado, Jesús, por nosotros, y nos ha librado de las terribles consecuencias que nos esperaban. Una de ellas es la condenación eterna. Otra de ellas es la muerte eterna, que todo se va juntando, pero de esas cosas el Señor Jesucristo nos libró, nos salvó de esas cosas terribles, pero no solamente de lo eterno, sino también del aquí y de ahora. Cuando alguien tiene a Dios, a Cristo en su corazón, tiene paz en su matrimonio, tiene paz con sus hijos, sabe guiarlos en el camino de Dios, y eso es vital, es importante, y Dios es nuestro ayudador. Por eso estamos muy agradecidos con Cristo Jesús, que Él nos haya librado de las terribles consecuencias. Qué doloroso es ver cuando una persona, un hombre, varón ya juntado en pareja o casado, sale de trabajar, le pagan su sueldo y de repente tú lo ves que va a la cantina, al bar, que va a la tienda de la esquina o al modelorama y compra las cervezas, se pone hasta el tope o en las adicciones. ¿Y qué es lo que pasa después? Llega a su hogar, quizás los niños o la familia no ha comido, empieza agresivo, empieza a decir cosas, empieza a culpar, empieza a violentar emocional, mental, física, inclusive hasta sexualmente. Entonces, de todas esas cosas
cosas el Señor nos libra y yo ruego a Dios para que esta palabra pueda llegar a tu vida, a tu corazón y haga esa transformación en el nombre de Jesús. Entonces nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Somos alcanzados por a escuchar el Evangelio de Cristo, las buenas noticias, no por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. Y eso lo dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Entonces, consideremos que esto deja por sentado que fue la obra de Dios y no la nuestra la que nos dio salvación. Pero también somos libres del poder del pecado. Cada creyente debe de tener esta experiencia en su corazón, surgida por la presencia del Espíritu Santo. Por medio de él somos hechos partícipes de la naturaleza divina y podemos vencer y disfrutar de la victoria sobre el pecado que nos asedia. Esto no significa que el creyente o el discípulo nunca comete pecado de Jesús. Cuando me refiero a discípulo, me refiero a ser un discípulo de Jesús. Pero sí deja en claro que ya no es un factor dominante en su vida. El creyente debe confiar, luchar por no pecar y nunca olvidar que la salvación es obra de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. Para nosotros vencer cada día necesitamos orar a Dios. Para nosotros vencer cada día la tentación y el pecado necesitamos leer la palabra de Dios, humillarnos delante de Dios y adorar a Dios, reconocer con cánticos desde el corazón, con cánticos espirituales que nos han inspirado, que nos han bendecido a nosotros. Entonces es la obra de Dios la que nos hace vencer cada día, y aquí es una lucha continua, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra las personas, sino contra las potestades de las tinieblas. Es la lucha contra huestes que andan en las regiones celestes. Pero por eso tenemos a Cristo Jesús, que Él nos ha hecho más que victoriosos, y mayor es el que está con nosotros, es decir, Jesucristo, Dios mismo, que el que está en contra de nosotros. Entonces, también el tercer aspecto es que esperamos la liberación de la presencia del pecado. Es decir, un día Cristo descenderá del cielo, vendrá, y todos, es decir, tanto los vivos como los que ya hayan partido de esta vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todos recibiremos cuerpos incorruptibles. Entonces seremos incapaces de pecar y así estaremos para siempre con el Señor Jesucristo. Este es el aspecto futuro, el futuro de la salvación, tal y como lo declara en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, y te lo leo textualmente como dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa promesa futura nos espera de esta salvación tan grande que Cristo Jesús nos ha entregado en la cruz del Calvario. Y entonces quiero concluir diciendo que la mayoría de las personas piensan que la religión las puede llevar a la salvación. Basan su seguridad en sus méritos propios, los personales, en actividades religiosas, en vanos sacrificios, en buenas acciones. La verdad es que solamente hay seguridad de salvación por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, porque ahora Cristo puede llevarnos a Él. Ha hecho el puente que pasa por el gran abismo creado por nuestro pecado y que nos separa de Dios. Por esto, el mismo Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontrarás en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Esto es maravilloso. Ahora podemos caminar con Dios y tener comunión con Él. Todo se debe al gran amor que Dios manifestó a través de Jesús, quien ocupó
ocupó nuestro lugar, nos quitó y sustituyó nuestra vida, trayendo a nuestra alma, a nuestra vida, salvación y trayendo plenitud a todo nuestro ser de vida. Entonces, la palabra de Dios dice que Él ocupó nuestro lugar. Yo te invito a que en este día tú puedas decirle al Señor Jesucristo en oración: gracias, Señor Jesús, por ocupar el lugar que a mí me correspondía por mi pecado, por mi maldad, por lo que hay en mi corazón. Tú lo ocupaste por mis acciones que son muy distantes de tu voluntad. Yo te doy gracias, Jesús, porque al ocupar el lugar que a mí me correspondía, ahora yo tengo la oportunidad de ser salvo y creo en ti, Señor Jesucristo, y quiero cada día servirte, quiero cada día aprender más y más de ti, Señor Jesús. Gracias te doy por darme la oportunidad de escuchar las buenas noticias que es la salvación. Jesús, ayúdame a poder comprender cada día más y más y hacer tu voluntad. Concluyo entonces, amigos, creyendo Dios es el que nos va a bendecir de una manera especial. Y termino volviendo a leer lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.